¿Qué tal? Bueno, han habido unos rumores muy extraños e interesantes en internet sobre una posible versión de la PlayStation 6 que sería como una PlayStation 6S. Sería Sony copiando el concepto de una consola con menor rendimiento para hacerla más popular. La idea no es absurda. Convengamos que el reciente aumento de precios de los componentes, la posibilidad de que eso se mantenga por un par de años, el hecho de que Sony no puede atrasar el lanzamiento de la PlayStation 6, por obligaciones contractuales con AMD, o sea, ellos están forzados a comprar los chips que ya se comprometieron a comprar para la PlayStation 6, y obviamente no los van a poder hacer si no los ponen a la venta. Entonces es muy difícil que las consolas de la nueva generación se atrasen, porque si PlayStation saca su consola en el 2027, Microsoft no puede esperar hasta el 2029 para sacarlo, y viceversa. Pero el alto precio de los componentes ha hecho que Sony, según sus propias declaraciones, haya tenido que aumentar el precio de las consolas actuales en el mercado. Entonces hay un rumor muy absurdo donde la PlayStation 6 tendría una versión S que sería más barato que todas las consolas de PlayStation 5 que hay en el mercado. Históricamente, ninguna consola en su lanzamiento sale más barata que su antecesora, porque comparando con el precio de la antecesora en el momento que sale la sucesora, o sea, cuando la PlayStation 4 salió, era $150 más cara que la PlayStation 3. Sí, de lanzamiento la PlayStation 4 era más barata que la PlayStation 3 cuando se lanzó. Pero en el momento que entró al mercado la PlayStation 4 era más cara que la PlayStation 3. Lo mismo la PlayStation 3 fue más cara que la PlayStation 2 y la PlayStation 2 fue más cara que la PlayStation 1. La PlayStation 1 fue más cara que las consolas de la competencia que existían antes de la PlayStation 1 y así vamos por delante. El único caso de una consola medio forzado, se puede decir, que tenía un precio más económico que su sucesora es la Wii U, pero la Wii U salía $350 con juego, $300 sin juego. La Switch salió sin juego a $300, ya mantuvo el precio. O sea, no hay registro de eso, ¿no? Podría ser la Xbox One con la Xbox Series, si tomás la Xbox Series S como referencia y le descontás que la Xbox One te traía la cámara que no trae la Xbox Series S. O sea, tenés que rebuscártela mucho para encontrar un antecedente. Entonces este sería el primer caso en concreto donde una sucesora saldría más barato que su antecesora, en una circunstancia donde todos los componentes subieron de precio y esa misma fabricante que va a lanzar teóricamente una consola más barata que la consola actual se vio forzada a subir los precios, pero el hardware más nuevo, que es más caro de producir, va a salir más barato. Eso le pone ciertas dudas al rumor, pero lo que le pone posibilidades positivas al rumor es que hace mucho tiempo se viene especulando que Sony quiere volver al mercado de portátiles, y para eso haría una versión menos potente de la PlayStation 6 en versión portátil. Ahí entran varias especulaciones. Vamos primero a las especulaciones con respecto a la consola en sí. No está mal que Sony intente ampliar su público con diferentes opciones de un mismo hardware. No nos olvidemos que desde la PlayStation 4 y la Xbox One, todas estas consolas son simples upgrades del antecesor. O sea, cuando nosotros hablamos de la PlayStation 4, podemos hablar de la PlayStation 4 1.0, la PlayStation 4 Pro sería la 1.2, la PlayStation 5 sería la PlayStation 4 1.3 y la PlayStation 5 Pro sería PlayStation 4 1.4. Más o menos así, porque el hardware es el mismo, solo que más potente. No hay, como de la PlayStation 2 al PlayStation 3, un cambio de libertad de hardware. No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que sea mejor, que sea peor. Es una realidad. Lo mismo pasa con Microsoft, lo mismo pasó con Nintendo, con la GameCube, Wii U, Switch y Switch 2, donde los fabricantes ofrecen una versión más adelantada de los procesadores, placas de video y todo eso, y los fabricantes de consolas le compran esos componentes para armar una nueva consola.
Cuando se aumenta la potencia, se mejoran y las posibilidades de cosas que se pueden hacer, y sin perder la esencia. Tipo, quien ya programaba para una PlayStation 4, programar para PlayStation 5 le es más fácil de lo que fue migrar de PlayStation 2 a PlayStation 3. Son los lados positivos. Los lados negativos es que las limitaciones que te permitía esa arquitectura pueden seguir atajando cosas que se podrían hacer si vos cambias a una arquitectura totalmente diferente. Todo tiene sus pros y sus contras, que los fabricantes deciden qué es lo que prefieren afrontar. Entonces, desde que Microsoft y Sony adoptaron este modelo, lo han seguido a rajatabla. Y no está mal. Es una buena opción, asegura la retrocompatibilidad, le dio una sobrevida a la PlayStation 4 y a la Xbox One enorme. Recién ahora, en este año, es que se están despidiendo esas consolas, porque todos los juegos lo único que tienen que hacer es bajarle las especificaciones y salen para las consolas de la generación anterior. Lo cual nos va a llevar a un largo debate en la segunda parte de esto, cuando hablemos de otras partes del problema. Y entonces Sony, hacer una consola escalonada, tipo con 2 versiones, como piensan hacer, podría hacerlo, ya que los juegos seguirían siendo compatibles con la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro, y serían compatibles con la versión menos potente de la PlayStation 6 sin ningún problema, porque andan en las consolas actuales. Además, si va a ser un hardware portátil menos potente para que no consuma batería y lo va a estar vendiendo en el mercado, si le saca la pantalla, le saca las cosas que tenga que ponerle de joystick integrado para que sea portátil, o destacable como en el caso de la Switch para que sea portátil, podés hacer una versión de sobremesa si les interesa de eso. El rumor puede estar desinformado y solamente lo que existe es las especificaciones supuestas de la versión portátil, y alguien decidió elucubrar sobre que podía existir una versión de sobremesa, y queda solo eso. De todas formas, todo esto ya destapa lo que va a venir después. Es muy factible que Microsoft vuelva a hacer lo mismo y saque una Helix S y una Helix X. Nada le impide. Solo que vamos a la segunda análisis. Tipo, lo que sea bien para Microsoft o Sony tiene muy diferente repercusión dependiendo de quién lo haga en la comunidad gamer. Y todo principalmente culpa de influencers y prensa gamer que tratan noticias iguales de forma diferente. Si Microsoft lanza una consola más accesible pero con menos potencia, es una mierda. Si Sony lanza una consola más accesible pero con menos potencia, es una genialidad. Y ese discurso lo vienen repitiendo desde que se anunció o se especuló que habría una PlayStation 6 portátil menos potente. Nadie dijo que eso podía atajar la próxima generación, como dijeron con la Xbox Series S, que es un absurdo porque la mayoría de los juegos salen para PlayStation 4, que es mucho menos potente que la Xbox Series S. Si alguien ataja la generación, es la PlayStation 4. Porque las desarrolladoras no se quieren perder la base instalada de las consolas de la generación anterior solamente para venderle una consola que está comenzando en el mercado. Y eso lo extendieron durante 6 años, que es prácticamente una generación entera. Las consolas normalmente tienen un ciclo de vida entre 5 y 7 años. Si ahora en 2026 se descontinúan la Xbox One y la PlayStation 4, significa que del 2020 a 2026 pasaron 6 años, prácticamente la generación fue compartida, y la PlayStation 5 y la Xbox Series parecen más aún upgrade de la generación anterior. Pero el que ataja es la Xbox Series S. Cuando Nintendo anunció la Switch y la Switch 2, lo primero que salieron a decir la prensa y los influencers es que no había potencia, que no tenía potencia para correr los juegos. Y aun cuando la realidad lo muestra que sí tenían, ellos siguen diciendo que no. Y con PlayStation el rumor de una portátil menos potente está hace más de un año. Y nadie, absolutamente nadie de esos que se dedicaron a tirar mierda a Xbox Series S, a la Switch y a la Switch 2 por la potencia, han dicho que eso es malo. No han dicho ninguna de las barrabasadas que dijeron con Microsoft y Nintendo, porque es de Sony. Entonces, yo creo que si la prensa de videojuegos y todos esos influencers que se dedicaron a tirar mierda a Nintendo y a Microsoft tuvieran un poquito de coherencia, tendrían que estar tirando la misma mierda ante la posibilidad de que Sony lance una consola menos potente para alcanzar un mayor mercado. Al fin y al cabo, la propuesta es la misma. No veo por qué haya que hacer tratos diferentes. Si no, no sos
imparcial, no sos analítico, no sos prensa. Entonces, este rumor, en caso de que se confirme, ya por el rumor le están mostrando su verdadera fase. Están mostrando que no son imparciales o que son vendidos. Y si se confirma y continúan con la misma actitud y no tiran la misma mierda que le tiraron a Microsoft y a Nintendo, se demostrará por completo que son una manga de vendidos. Así que estén atentos. Esta supuesta PlayStation S y la PlayStation portátil son la prueba fidedigna de lo vendida y parcial que es la prensa de videojuegos. Porque ninguno de esos que estuvo tirando mierda, diciendo mentiras y desinformando sobre la Switch 2, la Xbox Series, está haciendo lo mismo con PlayStation, y es casi seguro que no lo hagan cuando esto se confirme, caso se confirme. Solo por los rumores de cosas que ni siquiera se confirmaron han hecho muchísimo más escándalo, y acá están todos quietitos, y los que hablan muy positivamente. Te demuestra lo vendido que están. Así que estén atentos y vean, ríanse y no se dejen de engañar por esa prensa maldita. Hasta la próxima.